Buenos días. El día de hoy, Iglesia Evangélica Libre El Cordero trae para ti el mensaje titulado A ti que, basado en Juan capítulo 21, versículos del 18 al 22, a cargo del pastor Manuel Castillo. Dejemos que la palabra de Dios nos guíe a toda verdad, al mismo tiempo que nos presentamos ante Dios en adoración con la ayuda de nuestro grupo de alabanza. Estamos muy contentos de que nuevamente nos acompañes. Bienvenidos. Eres tú la esperanza que a mí
¿A ti qué? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te interesa? ¿A ti qué te preocupa? ¿Qué tienes tú que ver con esto? Es una forma en la que Dios llama la atención de diferentes personajes del Nuevo Testamento para hacerles entender que Él es soberano, que Él es Dios, que Él es el dueño del destino y es el dueño del diseño de sus propios planes. Busquemos la escritura en Juan capítulo 21, versículos del 18 al 22. Dice así este pasaje: en verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Oremos. Padre, te bendecimos para que tu palabra llegue a nosotros, tu mensaje, la intención de tu corazón y tus planes lleguen a nuestro corazón y puedan ser entendidos por nuestra mente y se conviertan en acciones. Sobre todo que manifiestes la fe que tú nos has dado y que podamos producir fruto que sea agradable a ti y que sea útil para tu obra y para tus planes. En Cristo Jesús recordamos a todos aquellos que están enfermos, padeciendo, agotados, desgastados, con desesperanza, Señor. Que tú les bendigas y que tu palabra también tenga un efecto de consuelo y de esperanza en ellos. En Cristo Jesús. Amén. Este mensaje, este pasaje que acabamos de leer y el mensaje que de él deriva, resalta dos cosas importantes que podemos encontrar en este pasaje. Primeramente, somos testigos de una misericordia específica que se manifiesta tanto en la vida de Pedro como en la vida de Juan. Y esta misericordia específica que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos, de los creyentes, es algo tan específico y único como la codificación genética que Dios hizo para que tuvieras una apariencia única, una huella digital única, un perfil psicológico único. Dios también de la misma manera planea dispensar una misericordia específica a lo largo de tu vida y a través de planes diferentes para cada uno de sus hijos. Así que podemos ser testigos que Dios está dispensando para la vida de Juan y para la vida de Pedro una misericordia específica y diferente. También podemos ser testigos de otra cosa en este pasaje. Que en este caso Pedro y por asociación toda la humanidad y cada uno de nosotros, es decir, tú y yo, tenemos este parecido con Pedro, que tenemos un deseo insaciable por destacar. Tenemos un deseo de no parecernos a los demás, sino que tenemos este deseo de ser únicos, especiales, destacar en toda aquella actividad que hacemos, más bien en todo y siempre estar destacando. Queremos eclipsar a otros en capacidades laborales, sociales, deportivas, emocionales, intelectuales y afectivas. Y somos insaciables, incansables en ese deseo. Nada nos deja satisfechos. El Señor tiene un mandato claro para reencauzar
este deseo de destacar, de ser únicos, el Señor tiene una forma y una instrucción para encauzar este deseo por un camino que es agradable para Él. Descubrámoslo a través del estudio y la exposición de este pasaje, en la que entendemos que se presentan en este pasaje la misericordia específica de Dios, pero también esta característica que tenemos como seres humanos con un cuerpo caído, que tenemos este deseo irrefrenable de destacar siempre y de ser mejores y estar diferenciados de los demás. Pensemos en lo que pasó con Pedro, que fueron aquellos errores que cometió Pedro en este pasaje que leímos, breve, pero que nos pueden guiar a entender y a corregir cuando nosotros estamos cayendo en esta situación. Lo primero que podamos aprender es que Pedro perdió de vista a Cristo, es decir, dejó de ver al Maestro. Por un momento, mientras hablaba con él, lo estaba viendo y de repente algo llamó su atención. Y no es importante lo que vio Pedro, sino lo importante es que dejó de ver a Jesucristo en un momento muy importante. Dice esta parte del pasaje, dice, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Ese es el momento en el que Pedro dejó de ver a Jesús, porque vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Es decir, cambió su atención de estar conversando con el maestro, un asunto muy importante, a voltear a ver a aquel muchacho que le seguía y empezó a pensar en cosas de él, empezó a pensar en él y perdió de vista a Cristo. Pedro camina con Jesús y Jesús le dice a Pedro dos cosas muy importantes. Primero, le dice una profecía de cómo sería el fin de la vida de Pedro y las cosas que experimentaría al final de su ministerio. Y Pedro, en vez de abundar en esa conversación, en vez de experimentar una curiosidad legítima por conocer más detalles de lo que el maestro le está diciendo, en vez de preguntarle, ¿y cuándo será, Señor? ¿Y cómo será? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y en qué lugar? O cuando le da la instrucción de que le siga, que también es el segundo comunicado que le hace el maestro a Pedro, le dice, pero tú sígueme, no importa cómo sea el final de tu vida, el final de tus días, tú sígueme. En lugar de preguntarle Pedro al maestro, decirle, ¿y cómo te voy a seguir? ¿Y quién me va a acompañar? ¿Y hacia dónde vamos? No, Pedro decide dejar de ver a Jesús y poner su atención en un jovencito que le seguía caminando, en el más joven de los discípulos, en el adolescente que el Señor Jesús amaba como un hermano menor y de quien cuidaba. Decide poner su atención en algo diferente. Y la enseñanza de este punto es que tú nunca pierdas de vista a Jesús. Tú nunca pongas tu atención en una persona, en una organización, en una institución, en la riqueza, en lo material, en una enseñanza, en una filosofía, sino que siempre a lo largo de tu vida y a cada momento y en cualquier circunstancia, tu vista está fija en la persona de Jesucristo, en el ejemplo, en la enseñanza, en las virtudes, en el amor de Cristo para contigo. Entonces, vemos que esta es la primera cosa que Pedro comete como un error, como una desviación de lo que normalmente debería ocurrir cuando uno tiene una conversación importante con la persona más importante, no solo de mi vida, sino de la humanidad, que es Jesucristo. Ahora, pensando en quién es esa persona a la que Pedro le pone su atención en lugar de Cristo, pues sí, era una persona muy importante, pero no se comparaba en nada a la importancia que tiene el Salvador. Se dice de Juan que 3 cosas. Cuando describe quién era el que le seguía, dice que era aquel a quien Jesús amaba, que era aquel que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús, y era aquel que había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Es decir, vemos que en Juan existen 3 elementos que describen una relación
con Dios. Juan es un retrato de alguien que tiene una relación verdadera, legítima y continua, sólida con Dios y con Jesucristo. Es decir, porque vemos que existe amor, cercanía y cuidado. Son las tres cosas que manifiestan estas tres cosas acerca de la relación de Juan con el Maestro, con el Señor. Juan obviamente queda explícito el amor de Jesús para con Juan en reciprocidad, queda explícito la cercanía que tenían, la familiaridad que tenían, pero el cuidado queda explícito de una manera muy interesante porque Juan, preocupado, le dice al Señor: ¿quién es el que te va a entregar? ¿Quién es ese ingrato de estos que están aquí en la mesa que te va a entregar? Y me suena similar la convicción con la que Juan hace esta pregunta, a aquella pregunta que otro adolescente, el rey David, le hizo al ejército de David cuando Goliat retaba al ejército de David. En aquella ocasión, en el libro de Jueces, David preguntaba: ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? David tenía cuidado de su Dios, amaba a su Dios, respetaba a su Dios, y cuando veía a alguien que lo estaba injuriando, que lo estaba retando, se molestaba y pregunta: ¿quién es este incircunciso? Pienso que de la misma manera Juan preguntaba: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Preocupado por la acción que iba a cometer, no mera curiosidad por saber quién era el traidor, sino legítimamente preocupado y quizá preparado para la acción, para defender al mismo Señor. De hecho, pienso que Juan seguía a Jesús y a Pedro porque quizá todavía no estaba claro quién iba a traicionar a Jesús. Y Juan, teniendo cuidado del Señor, le seguía a todos lados para no dejarlo solo con otro de los discípulos. Esa es una especulación, pero de hecho lo que demuestra Juan es que tenía cuidado y nos delinea, nos perfila cómo es una relación con Dios. Existe amor, cercanía y cuidado. Y yo te pregunto, ¿existen estas tres cosas en tu relación con Dios? ¿Sobrepasas meramente el respeto, la veneración, el temor, la admiración que tienes por Dios y sientes un verdadero amor por Él? ¿Reconoces verdaderamente el amor que Dios te tiene? ¿Lo percibes? ¿Lo valoras? ¿Te sientes cercano a Él buscando su palabra, buscando sus enseñanzas, buscando sus palabras para tu vida? ¿Tienes cuidado de la obra de Dios? ¿Estás dispuesto a servir cuidando la obra de Dios? Son preguntas interesantes que en este perfil de alguien que tiene una relación con Dios. O quizá no has llegado a este nivel de tener esta relación y quizá lo reemplazas estos tres elementos por mirar a los demás y compararte con otros y decir: soy más fiel que él, soy más sabio que ella, soy más conocedor que él, soy más servicial que ellos. Si es así, entonces estás manifestando que tu religión es tu prestigio personal, tus logros y tu apariencia externa como el medio mediante el cual quieres agradar y obtener el favor de Dios y buscas destacar. Lo mejor es ser como Juan, que tiene estos tres elementos en su relación con Dios: amor, cercanía y cuidado. Bueno, esto resalta de una manera especial en medio de los errores de Pedro. Vamos a ver el segundo error que cometió Pedro, que fue olvidar las instrucciones de Cristo. ¿Cuál fue esta instrucción? Lo que dice el siguiente versículo: y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Esa era la instrucción principal para Pedro, para su vida, para su nueva vocación, para que detrás de esa instrucción alineara a él toda su vida, todos sus esfuerzos, toda su inteligencia, toda su fortaleza. Sin embargo, él
parecía que quien entendió al pie de la letra esta instrucción de sígueme era más bien Juan, porque los iba siguiendo, no abandonaba al Señor, no dejaba de seguirlo en sus ideas, en sus enseñanzas, pero tampoco físicamente se apartaba de él, porque tenía este cuidado de él. Pero Pedro se perdió de una gran oportunidad, porque cuando recibió el mandato de que siguiera al Señor Jesucristo, se perdió un momento importante y muy valioso para que el Señor le describiera cómo debía ser esta guianza, cómo podía adquirir sabiduría para seguirle, cómo podía fortalecerse para seguir al Maestro. Vaya, quizá pudo haber aprovechado también este tiempo para animar y confortar al Señor. Porque si lo piensas bien, nunca en el Nuevo Testamento vemos una palabra de ánimo hacia el Señor Jesucristo. Ninguno de los apóstoles le dio una palabra de apoyo para darle fortaleza, para darle ánimo, para seguir adelante. El Señor siguió solo por su mera convicción y su deseo de agradar al Padre y de hacer su voluntad. Todos tenemos este mandato de seguirle. No olvidemos las instrucciones que nos da Dios para seguirle. Una de ellas está descrita en Mateo 16:24, que Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esas son las instrucciones de Cristo. Sígueme, y Él con su ejemplo y con su vida nos mostró la manera, la forma y la actitud correcta para seguirle. En tercer lugar, Pedro cometió otro error. Desafió el plan de Dios. No le agradó a Pedro que Dios tuviera una misericordia específica para su vida, que se manifestaba en sufrimiento y en muerte, en una muerte violenta, en una muerte dura, contrastado con la misericordia que había manifestado específicamente a Juan. Y entonces por eso le pregunta: Señor, no me gusta tu plan. ¿Y este muchacho qué? ¿A él qué le va a pasar? ¿Qué vas a hacer con él? ¿En qué dificultades lo vas a meter a él? Porque me estás diciendo que yo voy a padecer. ¿Y este qué? De esta manera, Pedro desafiaba un poco el plan de Dios. Se olvidaba de cuál era su responsabilidad. Se olvidaba que el Señor, así como le estaba dando un destino, una predicción acerca de su futuro, también le iba a dar la misericordia, la fortaleza y la paz necesaria para que transitara durante esos momentos difíciles. A Pedro le preocupa que alguien a quien él no consideraba digno de esta misericordia estuviera tan cercano al Señor, porque Pedro quería destacar. Finalmente, y terminando ya con los 3 errores de Pedro, el número 3 persigue a Pedro en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Podemos encontrar, por último, que hay una amorosa corrección de parte de Dios. Dios le dice a Pedro: yo soy el soberano de tu vida y para ti tengo una misión. Para ti tengo un plan, para ti tengo una misericordia específica. Sígueme. Eso es lo que yo quiero de ti, que me sigas. ¿A ti qué? No te preocupes de lo que pase con Juan, no te preocupes de lo que pase con los demás apóstoles. El Señor le recuerda a Pedro que hay una misericordia específica para la vida de cada uno y que no puede ser interpretado este hecho, que Dios nos tenga una misericordia específica y diferente para cada uno, como una injusticia. Alguien pudiera decir: es injusto el destino que tuvo Pedro comparado con lo que pasó con Juan, que pudo vivir una vejez y morir con una vejez tranquilo en una isla del Mediterráneo. Pero la verdad es que humanamente alguien que quiere destacar diría: eso es una injusticia. ¿Por qué no permitieron a Pedro destacar en eso? Pero esta diferencia es totalmente irrelevante.
y es totalmente irrelevante a la luz de la eternidad, a la luz de la herencia de gloria que por igual recibieron Pedro y Pablo y que recibiremos cada uno de los creyentes, aquellos que hemos sido rescatados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es irrelevante que tú hoy en día te compares con otra persona en cualquier aspecto de tu vida, profesional, intelectual, físico, sentimental, emocional y mucho menos en el aspecto espiritual. Eso no tiene importancia, no tiene relevancia a la luz de las promesas eternas que Dios tiene para los creyentes. Cualquier objeción que pudieras tener para el plan que Dios tiene para tu vida o para la vida de otro, el Señor te dice, ¿y a ti qué? Si yo quiero que así sea, ¿a ti qué? Te tengo destinado una eternidad en mi compañía y cuando estés en esa compañía conmigo te parecerá irrelevante tu objeción. Así que, hermano, recordemos hace 2 semanas que Dios tiene 3 regalos para ti en medio de una crisis. Tiene para ti fortaleza, misericordia y amor que te sostienen los 3 juntos para navegar momentos difíciles, para navegar momentos de crisis. Y hoy hemos aprendido que hay 3 virtudes en una relación con Dios: cercanía, cuidado y amor. El común denominador en esta provisión, estos regalos de la misericordia de Dios para una crisis y las virtudes de una relación, es el amor de Dios para con nosotros y para con cada persona, fundamenta todas las decisiones que Él tomó y también debe fundamentar en reciprocidad tu servicio y tu rendición al Señor y reconocerle a Él cuando Él se proclama como soberano de tu vida. De manera que es mi oración que tú siempre mantengas tu vista fija y anclada en Jesucristo. Que siempre tengas presentes sus enseñanzas, que no olvides ninguna de sus instrucciones para tu vida. Que siempre sigas por fe el diseño que Dios ha puesto para tu vida. Que recibas con regocijo la misericordia específica que Él tiene para tu vida, manifestada de muchas maneras. Que seas un seguidor, un discípulo de Cristo hasta la muerte y antes de eso a través de todas las circunstancias por las que pases en la vida. Y que sepas reconocer y recibir la corrección de Dios para tu vida cuando te equivocas y cuando cometas alguno de los errores que Pedro cometió. Que Dios te bendiga. Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien, muy bendecidos por nuestro Señor. Gracias a Dios nosotros estamos muy bien, seguimos aquí en Chiltepín, en la obra que el Señor nos ha encomendado. Seguimos enseñando en la iglesia los domingos, ya que entre semana no podemos enseñar porque la gente siempre está muy ocupada trabajando en el campo. Aparte de estar enseñando, pues también estoy traduciendo el Evangelio de San Juan, capítulo 15, y actualizando también las lecciones para enseñar los domingos, ¿no? Bueno, y un poquito también de servicio comunitario entre la gente y visitando a los pueblos vecinos. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo aquí en Chiltepín ahora. Hermanos, saludos desde acá de la sierra. Pues yo estoy con los niños enseñándoles el cronológico, ya voy en la vida de Jesús. Y también sigo estudiando el idioma, ahí voy más o menos, según yo. También voy a empezar a darle clases de kinder a Misael para que pues no entre muy en ceros a la primaria. Gracias hermanos por orar por nosotros y pedimos que oren por nosotros porque vamos a salir este 24 de agosto, vamos a ir a
A Sonora, Erendira tiene citas con el médico para ver lo de sus quistes y también para ver lo de su tiroides. Pido que oren por nosotros para que Dios nos provea de lo necesario para este viaje. Y también pedimos que oren por nosotros porque queremos empezar muy pronto un estudio de alfabetización con los jóvenes de aquí de Chiltepín. Entonces que el Señor ponga todo para que pues podamos realizar o llevar a cabo este estudio o esta clase. Gracias y esperamos verle muy pronto por allá en Chihuahua. Le mandamos saludos y abrazos desde aquí de la Sierra de Chiltepín. Para más información sobre este ministerio y cómo apoyarlo con tu donativo, puedes dirigirte a los siguientes contactos: